En mi cumpleaños número 29, me dieron un plato vacío y se rieron de mis fracasos. No grité. Simplemente tomé la foto, agarré las llaves del coche que yo pagué y me fui. Ahora, las luces están apagadas y me están suplicando que vuelva a casa. Aquí es donde la historia realmente comienza, y no querrás perderte lo que sucede. Asegúrate de estar suscrito para verla hasta el final. Siempre tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Cuéntenos en los comentarios. Me quedé mirando el soporte para pasteles. Era una cosa hermosa, la verdad. De cerámica blanca con un delicado patrón de encaje alrededor del borde. Lo había comprado yo misma hacía 3 años para la cena de Navidad, el mismo año en que había pagado el pavó, el jamón y el vino. Pero esta noche, en mi cumpleaños número 29, el soporte estaba vacío. No solo vacío de pastel, sino agresivamente vacío. Lo habían limpiado, incluso pulido, de modo que reflejaba la luz del comedor con un brillo burlón. «¡Feliz cumpleaños!», gritó mi hermano, Miguel, aplaudiendo como una foca. Estaba recostado en la vieja silla de roble de mi padre, con una cerveza en una mano, una cerveza que yo había comprado ayer durante la compra semanal y una sonrisa de superioridad grabada en su rostro. A su lado, mi hermana menor, Isabel, se reía por lo bajo detrás de la mano, con el teléfono en alto. Estaba grabando. Por supuesto que estaba grabando. Esto era contenido. Esto era gracioso. ¿Y bien?, preguntó mi madre, Leticia, desde la cabecera de la mesa. Se ajustó su pañuelo de seda, otro regalo que yo había comprado, y señaló el soporte vacío con una falsa inocencia que me revolvió el estómago. ¿No vas a soplarlas? No había velas. No había pastel, solo la fría cerámica blanca. No entiendo, dije. Mi voz sonaba débil, más fina de lo habitual. Había trabajado un turno de 10 horas antes de venir aquí. Había corrido a través del tráfico de la Ciudad de México, esperando que tal vez este año fuera diferente. Que los 29 marcaran un cambio. Que, porque finalmente había conseguido un contrato estable con una agencia importante, podrían respetarme. Es una metáfora, Sofía, bufó Miguel, inclinándose hacia adelante. Por tu vida amorosa, por tú. Ya sabes. Todo. Es una broma, cariño, añadió mamá, su voz goteando con ese tono empalagosamente dulce que usaba siempre que estaba retorciendo el cuchillo. No seas tan dramática. Te compramos una tarjeta. Deslizó un sobre rosa por la mesa. Lo recogí. Mis manos no temblaban, lo cual me sorprendió. Sentí un extraño y frío entumecimiento que se extendía desde mi pecho hasta las yemas de mis dedos. Abrí el sobre. La tarjeta era genérica, de una de esas tiendas de todo por 20 pesos. En la portada, tenía un gato de dibujos animados cayéndose de una valla. Dentro, con la caligrafía ornamentada y enrevesada de mi madre, decía, al menos lo intentaste. Debajo, Miguel había garabateado, quizás el próximo año, perdedora. Isabel solo había dibujado una carita sonriente, sacando la lengua. ¿Ves?, se rió Isabel, bajando finalmente el teléfono pero manteniendo el objetivo enfocado en mí. Es gracioso porque siempre te esfuerzas mucho, Sofía. Intentas ser la diseñadora de éxito. Intentas salir con ese chico. ¿Cómo se llamaba? El que te dejó de hablar de repente. Se llamaba Fernando. La habitación pareció inclinarse. El aire se volvió pesado, oliendo al estofado de carne que había puesto en la olla de cocción lenta esa mañana antes de irme a trabajar para que tuvieran una comida caliente. Estaban comiendo la comida que yo preparé, bebiendo la cerveza que yo compré, sentados en la casa donde yo pagaba la factura de la luz, y burlándose de mí por intentarlo. Estaban esperando la reacción. Ese era el juego. Querían que llorara. Querían que la vieja Sofía se desmoronara, que se disculpara por no tener sentido del humor, que corriera al baño sollozando para que ellos pudieran poner los ojos en blanco y decir que era demasiado sensible. Querían la liberación emocional de romperme. Pero las lágrimas no llegaron. En su lugar, un pensamiento cristalizó en mi mente, nítido y claro como un diamante. Fue una revelación tan profunda que se sintió como un golpe físico. No me quieren, solo quieren lo que les proporciono. Miré el soporte de pasteles vacío.
Miré la tarjeta. Vale, dije en voz baja. Vale, frunció el ceño Miguel, su sonrisa flaqueando ligeramente. ¿Eso es todo? ¿Ningún sermón? Ningún discurso de trabajo muy duro para esta familia. No, dije. Ningún discurso. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Me levanté, caminé hacia el soporte de pasteles vacío y coloqué la tarjeta justo en el centro. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mamá, con el ceño fruncido. Capturando el momento, dije. Saqué una foto. El flash se reflejó en la cerámica blanca, iluminando las crueles palabras, al menos lo intentaste. Luego me volví hacia Miguel. Las llaves. ¿Qué? Las llaves de la Nissan, dije. Mi voz era firme, carente de toda inflexión. Dámelas. Yo. Iba a ir a casa de Beto más tarde, tartamudeó Miguel, mirando a mamá en busca de apoyo. Mamá dijo que podía cogerla. No es la camioneta de mamá, dije. Está a mi nombre. Yo pago el seguro. Yo pago el arrendamiento. Dame las llaves. Sofía, para allá, espetó mamá, golpeando la mesa con la mano. Estás arruinándola. Era una broma. No sabes aceptar una broma. Acepté la broma, dije, extendiendo la mano. Tomé la foto. Ahora me llevo las llaves. Miguel dudó, pero había algo en mis ojos, algo muerto y frío que le hizo retroceder. Se metió la mano en el bolsillo y golpeó las llaves contra la mesa. Bien, tómalas. Eres tan. Agarré las llaves. No miré a Isabel. No miré el estofado. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Si sales por esa puerta, gritó mamá, su voz elevándose a un chillido, no te atrevas a pensar que puedes volver arrastrándote cuando te sientas sola. Arruinarás tu cumpleaños. Abrí la puerta al aire fresco de la noche. Mi cumpleaños se arruinó en el momento en que entré aquí, dije. Cerré la puerta de un portazo detrás de mí, el sonido resonando como un disparo por el vecindario. La traición no se sintió como un desamor. Se sintió como una amputación. Dolorosa, impactante, pero necesaria para sobrevivir. El camino hasta el coche fue borroso. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, no de tristeza, sino de adrenalina. Era la respuesta de lucha o huida que finalmente se activaba después de 29 años de quedarme paralizada. Desbloqueé la Nissan X-Trail, mi camioneta, la que Miguel trataba como su servicio de taxi personal, y lancé mi bolso al asiento del pasajero. El interior olía a comida rápida rancia y a colonia barata. El olor de Miguel. Bajé las ventanillas de inmediato para purgarlo. Mientras salía marcha atrás de la entrada, vi cómo se movía la cortina del salón. Leticia estaba mirando. Estaba esperando que me detuviera al final de la entrada, que dudara, que me diera cuenta de que no tenía a dónde ir y diera la vuelta. Ese era el patrón. Yo me enfadaba. Amenazaba con irme, y luego ella me hacía sentir culpable para que me quedara porque la familia permanece unida. No esta noche. Puse la marcha y pisé a fondo. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto, un chillido satisfactorio que se sintió como un grito que no podía expresar. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que llegara a la avenida principal. Vibración, Miguel. Vibración, mamá. Vibración, Isabel. Miré la pantalla mientras iluminaba el oscuro interior del coche. Mamá, estás siendo ridícula. Vuelve adentro y sirve el estofado. Se está enfriando. Miguel, sabes que tengo esa entrevista mañana por la mañana. Necesito la camioneta. No seas egoísta. Isabel, enlace a una historia de Instagram. Jajaja, Sofía está literalmente teniendo un colapso porque no hay pastel. No respondí. No podía. Si abría la boca o escribía una palabra, la presa se rompería y empezaría a disculparme. Esa era mi programación. Me habían entrenado como a un perro para buscar su aprobación, para mendigar migajas de afecto. Conduje sin rumbo durante 20 minutos, las calles de Naucalpan dando paso al periférico. Las luces de la ciudad se difuminaban en vetas de oro y rojo. Necesitaba un lugar para dormir.
Mi contrato de alquiler había terminado hacía 6 meses. Una jugada estratégica que mamá había sugerido para que pudiera volver a casa y ahorrar dinero, mientras en realidad invertía cada centavo que ganaba en arreglar el tejado y pagar la deuda de la tarjeta de crédito de Miguel. No tenía hogar, una profesional independiente sin hogar con unos ingresos decentes, una camioneta llena de basura y una familia que me odiaba. Me detuve en el aparcamiento de un motel cerca del viaducto. No era el Four Seasons, pero estaba lo suficientemente lejos como para que no pasaran por allí buscando la camioneta. Me registré, pagué en efectivo y me senté en el borde del rígido colchón. El silencio en la habitación era pesado. Revisé mi cuenta bancaria en mi teléfono. Los números eran saludables, por poco. Había estado transfiriendo tanto a la cuenta conjunta para gastos del hogar, que mis ahorros personales eran más escasos de lo que deberían a mi edad. Miré las transacciones de la cuenta conjunta, la europea, 2.500 pesos. Game Planet, 1.000 pesos. Salón de manicura, 1.500 pesos. Se me revolvió el estómago. Se habían gastado mi dinero en el alcohol y en la manicura con la que Isabel golpeaba la pantalla de su teléfono mientras se burlaba de mí. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de voz de mamá. Pulsé reproducir, necesitaba escucharlo, necesitaba avivar el fuego que me mantenía caliente. Sofía, contesta. Esto ya no es gracioso. Miguel está muy nervioso por lo de mañana. Sabes que se pone ansioso. Tienes que traer la camioneta de vuelta. Podemos hablar de tus sentimientos mañana. Solo vuelve a casa. Te queremos, incluso cuando te pones difícil. Difícil, susurré a la habitación vacía. Me levanté y fui a la ventana, mirando hacia la autopista. Creían que esto era por el pastel. Creían que era una rabieta por una tarjeta de cumpleaños. Creían que los estaba castigando dando un paseo con la camioneta. No tenían ni idea de lo que realmente había hecho. En mi bolso, guardado en la parte de atrás de mi agenda, había un documento que había recibido del banco hacía 3 días. Un documento que aún no les había enseñado. Era sobre la renovación de la hipoteca de la casa. Debido al mal historial crediticio de papá antes de morir y a la falta de ingresos de mamá, la casa ya no estaba solo a su nombre. Para salvarla de la ejecución hipotecaria hacía 5 años, yo había firmado como avalista. Era la garante principal. Pero había una cláusula específica sobre el periodo de renovación, que expiraba mañana. Si no firmaba los papeles de renovación para las 5 de la tarde de mañana, el banco no solo subiría el tipo de interés. Reclamarían el préstamo en su totalidad. Estaban preocupados por las llaves de la camioneta. Habían olvidado que vivían en una casa que, efectivamente, descansaba sobre mis hombros, y yo no pensaba firmar nada. Para entender por qué no me fui antes, tienes que entender a Leticia. Mi madre no es una villana con una capa negra. Es una tragedia en un suéter de cachemira, normalmente uno que yo compré. Tiene una forma de mirarte, con los ojos muy abiertos y a punto de llorar, que te hace sentir el monstruo más cruel de la tierra por negarle cualquier cosa. Después de que papá murió, se derrumbó. O al menos, actuó como si lo hiciera. Dejó de cocinar, de limpiar, de trabajar en su empleo a tiempo parcial en la biblioteca. Se convirtió en la viuda afligida, un título que llevaba como una armadura. Yo tenía 24 años entonces. Acababa de empezar mi carrera. Di un paso al frente. Tenía que hacerlo. Alguien tenía que pagar la factura de la luz. Alguien tenía que asegurarse de que Miguel terminara la prepa, lo hizo a duras penas, y de que Isabel tuviera vestidos para la graduación. Tú eres la fuerte, Sofía, decía mamá, dándome palmaditas en la mano mientras yo extendía cheques para facturas que no podía permitirme. No sé qué haríamos sin ti. Eres el pilar. Llevé ese título como una medalla de honor. El pilar. Me hacía sentir necesaria. Me hacía sentir querida. Pero, el pilar, es solo otra palabra para la persona que se queda atascada limpiando el desastre. Durante los últimos 5 años, la dinámica cambió. Ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de derecho adquirido. Miguel, ahora con 26 años, decidió que era un emprendedor.
Esto significaba que se sentaba en el sótano ideando aplicaciones que nunca se lanzaban y comprando criptomonedas con dinero que le mendigaba a mamá, dinero que yo había puesto en la cuenta de ella para la despensa. Se negaba a aceptar un trabajo insignificante, porque estaba destinado a la grandeza. Isabel, con 22 años, era simplemente cruel. Era guapa, popular y profundamente insegura, lo que se manifestaba en una necesidad constante de menospreciarme. Si me ponía un vestido nuevo, me preguntaba si era de segunda mano. Si conseguía un ascenso, preguntaba si mi jefe era ciego. Y Leticia, ella lo orquestaba todo. Nos enfrentaba unos a otros. Si me quejaba de que Miguel no trabajaba, suspiraba y decía, es sensible, Sofía. No todo el mundo es tan frío y calculador como tú. Fría y calculadora. Así llamaba a mi forma de presupuestar. Así llamaba a mis peticiones de que apagaran las luces para ahorrar electricidad. Esta noche, sentada en esa habitación de motel, afloró el recuerdo de una conversación específica de la semana pasada. Había llegado a casa temprano y los oí en la cocina. Me había quedado en el pasillo, escuchando. Sofía vuelve a hablar de mudarse, oí decir a mamá. No puede, se rió Miguel. ¿Quién va a pagar mi plan de datos? No te preocupes, la voz de mamá era baja y conspiradora. Le dije que su buró de crédito se había visto afectado por esa confusión con el préstamo estudiantil. Cree que no puede conseguir un apartamento sin que yo firme como aval. Y le dije que no lo haría hasta que estuviera más estable. Se cree cualquier cosa que le digo sobre dinero. Es buena ganándolo, pero es tonta sobre cómo funciona el mundo. Me había alejado entonces, con el corazón palpitante, sintiéndome enferma. No los había confrontado. Había ido a mi habitación y había revisado mi buró de crédito. Estaba impecable, 780. Había mentido. Me había manipulado para que me quedara, para que pensara que estaba atrapada, solo para que yo siguiera financiando sus vidas. Ese fue el momento en que se plantó la semilla. La cena de cumpleaños fue solo el agua que la hizo florecer. Volví a mirar el mensaje de Miguel. ¿Necesito la camioneta? No necesitaba la camioneta para una entrevista. Sabía a ciencia cierta que tenía una cita con una chica que había conocido en Tinder. Quería recogerla en mi camioneta limpia y relativamente nueva en lugar de coger el microbús. Escribí una respuesta, mis dedos volando por la pantalla, pide un Uber y usa tu propia tarjeta porque acabo de cancelar la tarjeta adicional de mi cuenta. Pulsé enviar. Luego bloqueé su número. Hice lo mismo con Isabel. Luego me quedé mirando el contacto de Leticia. La foto era de nosotras hace años, sonriendo en un parque. En esa foto parecía tan desesperada por complacerla. No la bloqueé. Todavía no. Necesitaba que recibiera el mensaje que iba a enviar al día siguiente. Porque mañana no era solo la fecha límite de la hipoteca. También era el día en que el débito automático de los servicios públicos, Internet y el plan de telefonía móvil familiar estaba programado para cargarse en mi cuenta bancaria. Abrí mi aplicación bancaria. Seleccionar todas las transferencias. Cancelar. Seleccionar pago automático, CFE. Cancelar. Seleccionar pago automático, agua. Cancelar. Seleccionar pago automático, plan familiar de Telcel. Cancelar. Vi aparecer las pequeñas marcas de confirmación verdes una por una. Fue la cosa más satisfactoria que había visto en mi vida. No solo me estaba llevando la camioneta. Me estaba llevando el poder. Literalmente. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de un carro de limpieza traqueteando por el pasillo. Por una fracción de segundo, entré en pánico, sin reconocer el techo de estuco beige ni el olor a limpiador industrial de limón. Luego, el recuerdo del soporte de pasteles vacío me invadió, seguido inmediatamente por la comprensión de que estaba sola. Estaba sola, y era glorioso. Revisé mi teléfono. 47 llamadas perdidas. Las notificaciones eran un muro de texto, un grito digital de atención. Miguel, 14 mensajes. ¿Dónde están las llaves? Voy a perder este trabajo por tu culpa. Mamá está llorando. Voy a coger la llave de repuesto. Sonreí.
No iba a coger la llave de repuesto. Se la había quitado de su llavero hacía 3 semanas cuando la dejó en la encimera, sabiendo que tarde o temprano perdería el juego principal. Había anticipado su incompetencia. Simplemente no había anticipado mi propia rebelión. Me duché, me vestí con la ropa de ayer y conduje hasta la cafetería más cercana. Compré un café con leche y un bagel, mi desayuno de cumpleaños, y abrí mi portátil. Lo primero que hice fue cambiar todas y cada una de las contraseñas: correo electrónico, banca, redes sociales, Netflix, Amazon. Cerré sesión en todos los dispositivos. Luego hice la llamada que había estado temiendo pero necesitando hacer durante años. Llamé al señor Hernández del banco. Era el ejecutivo de crédito que había gestionado la refinanciación hacía 5 años, un hombre mayor y amable que siempre preguntaba por mi negocio de diseño gráfico. Sofía, sonaba sorprendido. No esperaba saber de ti. Tu madre llamó antes. Estaba bastante agitada. Dijo que no podía localizarte. Estoy bien, señor Hernández, dije, manteniendo mi voz profesional. Solo me estoy tomando un tiempo personal. Llamo por la renovación de la hipoteca. La fecha límite es hoy a las 5 de la tarde, ¿correcto? Correcto, dijo, el ruido de papeles era audible a través de la línea. Tengo la documentación lista. Solo necesito que tú y Leticia vengáis a firmar. El tipo de interés está fijado, pero necesitamos las firmas manuscritas del garante. ¿Y si no firmo? Hubo un largo silencio al otro lado. Sofía, si no firmas, el préstamo pasa por defecto al tipo variable abierto. Dado el mercado actual, vuestros pagos casi se triplicarían. Y lo que es más importante, el banco tiene derecho a reevaluar el riesgo. Sin tus ingresos garantizados en la renovación, bueno, el préstamo podría ser reclamado. El proceso de ejecución hipotecaria comenzaría en 90 días. Entiendo, dije, tomando un sorbo de mi café con leche. ¿Y si quiero eliminar mi nombre del título y del préstamo por completo? No puedes, dijo suavemente. No sin que la otra parte refinancie a su propio nombre para comprar tu parte. Y viendo el perfil crediticio actual de Leticia, no califica ni para un carné de biblioteca, y mucho menos para una hipoteca de este tamaño. Sofía, tú eres la hipoteca. Gracias, señor Hernández. Eso es todo lo que necesitaba saber. ¿Vas a venir?, preguntó, la preocupación colándose en su tono. No, dije. No voy a ir. Sofía, por favor, comprende las consecuencias. Las comprendo perfectamente. Por favor, anote en el expediente que la garante principal ha rechazado los términos de la renovación. Que tenga un buen día. Colgué. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de la pura magnitud de lo que acababa de hacer. Acababa de destruir su mundo. Pero no había terminado. La mentira que mamá me había contado sobre mi buró de crédito todavía me corroía. Me dijo que tenía mal crédito. ¿Por qué? Control, obviamente. Pero las mentiras específicas suelen encubrir verdades específicas. Entré en un servicio integral de monitorización de crédito, pagando la tarifa premium por el informe forense completo. Pasé por los préstamos estudiantiles, pagados, el arrendamiento de la camioneta, al día, y las tarjetas de crédito, pagadas en su totalidad. Entonces me detuve. Había una tarjeta de crédito que no reconocía. Una Visa de Liverpool emitida hacía 3 años. El límite era de 100.000 pesos. El saldo era de 98.000 pesos. El estado era de 60 días de mora. Hice clic en el historial de transacciones. Sephora, Liverpool, la europea, casino en línea. Sentí que se me helaba la sangre. Yo no había abierto esa tarjeta. Nunca había oído hablar de ese banco. Pero la dirección de facturación era nuestra casa. ¿Y el usuario autorizado? Isabel. Mi madre había abierto una tarjeta de crédito a mi nombre, la había llenado hasta el límite, se la había dado a mi hermana para que la usara y luego había dejado de pagarla, arruinando mi buró lo suficiente como para que su mentira sobre el apartamento pareciera plausible. No era solo una hija para ellos. Era un organismo huésped, y ellos eran parásitos que se habían enterrado tan profundamente que pensaban que eran parte del hueso. Necesitaba ayuda.
Cerré el portátil, recogí mi bolso y escribí un nombre en mi barra de búsqueda: Sara Jiménez, Derecho de Familia y Fraude. Una amiga de la universidad la había contratado cuando su exmarido intentó ocultar activos. Marqué el número. Hola, necesito una consulta de emergencia. Creo que mi madre ha cometido robo de identidad contra mí, y necesito saber cómo desalojar a mi familia de una casa de la que técnicamente soy propietaria. Eran las 5:15 de la tarde cuando la bomba estalló. Estaba sentada en el salón de un Airbnb que había alquilado, una pequeña y tranquila casa de huéspedes al otro lado de la ciudad. Tenía una cerradura con teclado y una valla alta. Parecía una fortaleza. Mi teléfono, que había mantenido en no molestar todo el día, de repente se iluminó con una llamada que eludió el filtro. Era el teléfono fijo de la casa. Había bloqueado sus móviles, pero no había bloqueado el teléfono de casa. Me quedé mirándolo. Era el momento. La fecha límite había pasado. El señor Hernández sin duda había llamado a Leticia para informarle de que la renovación había fracasado y que el tipo de interés ahora rondaba algún punto catastrófico. Descolgué. Bueno. Pequeña egoísta, ingrata. No era mamá. Era Miguel. Gritaba tan fuerte que el audio se distorsionaba. ¿Quién te crees que eres?, rugió. El banco acaba de llamar. Mamá está en el suelo. No puede respirar. ¿Quieres matarla? ¿Es eso? ¿Quieres matar a tu propia madre en el fin de semana de tu cumpleaños? Ponla al teléfono, Miguel, dije con calma. No puede hablar. Está sufriendo un ataque al corazón. Si está sufriendo un ataque al corazón, cuelga y llama al 911. Si no, ponla al teléfono. Hubo un forcejeo, el sonido del teléfono siendo manoseado, y luego una respiración pesada y entrecortada. Sofía, era mamá. Su voz era débil, temblorosa, la actuación de su vida. Sofía, ¿por qué haces esto? El señor Hernández dijo. Dijo que te negaste a firmar. Dijo que nuestro pago subirá a 50.000 pesos al mes. No tenemos ese dinero. Sabes que no lo tenemos. Lo sé, dije. También sé lo de la visa de Liverpool. El silencio que siguió fue más fuerte que los gritos de Miguel. Fue un vacío que succionó el aire de la línea. La respiración entrecortada se detuvo al instante. Yo. No sé de qué estás hablando, dijo, su voz de repente afilada, la debilidad evaporándose. La tarjeta que termina en 4, 5, 9, 0, recité. Abierta hace 3 años, al límite con maquillaje y apuestas en línea a mi nombre con mi número de la Seguridad Social. Eso es un delito grave, mamá. Se llama fraude de identidad. Lo hice por nosotros, espetó, abandonando la actuación por completo. Necesitábamos cosas. Isabel necesitaba ropa para sus prácticas. Iba a devolverlo. Siempre lo devuelvo. No lo has pagado en 60 días, dije. Y lo usaste para hundir mi buró de crédito para poder mentirme y mantenerme atrapada en esa casa pagando tu hipoteca. Es mi casa, chilló. Te crié en esa casa. Renuncié a mi vida por ti. ¿Y así es como me lo pagas? ¿Contando centavos? ¿Huyendo por una broma en una tarjeta de cumpleaños? No fue una broma, dije, sintiendo una extraña y fría claridad. Fue la verdad. Vosotros pensáis que soy una perdedora. Creéis que solo soy un recurso para ser explotado. Bueno, la mina está cerrada. Vuelve a casa ahora mismo, ordenó, cambiando de táctica a pura autoridad. Vuelve a casa, firma ese papel, y olvidaremos que alguna vez tuviste esta rabieta. Si no lo haces, se lo contaré a todo el mundo. Se lo contaré a tu tía. Se lo contaré a la iglesia. Le contaré a todo el mundo que abandonaste a tu madre viuda y a tu hermano discapacitado. Miguel no es discapacitado, dije. Es vago. Y adelante, cuéntaselo. Pero cuando lo hagas, asegúrate de mencionar el fraude de la tarjeta de crédito, porque mañana me reúno con una abogada, y si no empezáis a hacer las maletas, el banco lo hará por vosotros. No te atreverías, siseó. Soy tu madre. Al menos lo intenté, dije. Colgué.
Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, el silencio del Airbnb envolviéndome. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez se sentía diferente. No era el temblor de una víctima. Era el temblor de alguien que acababa de disparar un arma pesada por primera vez. El retroceso dolía, pero el objetivo estaba abatido. Los 3 días siguientes fueron una clase magistral de guerra psicológica. Como me negué a contestar el teléfono, llevaron la guerra al público. Isabel publicó un TikTok de mamá llorando en la mesa de la cocina. El pie de foto decía: mi hermana robó nuestra camioneta y abandonó a nuestra madre con problemas de corazón. Por favor, recen por nosotros. Hermana malvada, traición familiar. Consiguió 4000 me gusta en 3 horas. Lo vi desde mi nuevo escritorio en el Airbnb. Vi los comentarios. ¡Qué monstruo! ¿Quién le hace eso a su madre? El karma se encargará de ella. Dolió. Dolió mucho. Quería responder, publicar las capturas de pantalla de los extractos de la tarjeta de crédito, explicarlo todo. Pero Sara, mi nueva abogada, me había dado instrucciones estrictas. No interactúes. Documenta todo. Están tratando de provocarte a una pelea pública para desacreditarte, me había dicho Sara durante nuestra consulta, sus ojos escaneando el informe de crédito que había traído. Esto no es solo una disputa familiar, Sofía. Esto es abuso financiero, y tenemos el rastro de papel para demostrarlo. Sara era un tiburón en una blusa de seda. Ya había redactado una carta de demanda sobre la camioneta robada, que Miguel aún no había devuelto, y una declaración jurada de fraude por la tarjeta de crédito. Tenemos 2 opciones, dijo Sara. Podemos presentar una denuncia policial por el robo de identidad inmediatamente. Eso probablemente resultará en el arresto de tu madre. O podemos usarlo como palanca para que acepten la venta de la casa para que puedas recuperar tu capital y marcharte limpiamente. No la quiero en la cárcel, dije, odiándome por seguir protegiéndola. Solo quiero salir. Entonces aplicamos presión, dijo Sara. La presión llegó en forma de un mensajero legal que les entregó los papeles en la casa a la mañana siguiente. Yo no estaba allí, pero me enteré. Mi tía Laura, la hermana de mamá, me llamó 1 hora después. Laura siempre había sido la parte neutral. O eso creía yo. Sofía, la voz de Laura era tensa. Tu madre acaba de llamarme. Dice que la estás demandando. Dice que estás tratando de dejarla sin hogar. No la estoy demandando, Laura. Estoy tratando de separar mis finanzas de las suyas antes de que me arruiné por completo. Te contó lo de la tarjeta de crédito que abrió a mi nombre. Mencionó que hubo un malentendido sobre una tarjeta, dijo Laura con desdén. Sofía, es familia. No se meten abogados en asuntos familiares. Tienes que ir allí y arreglar esto. Miguel dice que la CF envió un aviso de desconexión hoy. Hace 32 grados. No puedes dejarlos pasar calor. Miguel tiene 26 años, dije. Puede conseguir un trabajo y pagar la factura de la luz. Yo la pagué durante 5 años. Es su turno. Has cambiado, dijo Laura con frialdad. Solía ser una chica tan dulce. Ahora suenas dura. Tuve que volverme dura para sobrevivirles, dije, y colgué. Bloqueé a Laura también. El círculo se estaba encogiendo, pero el aire se estaba volviendo más limpio. Esa tarde, necesitaba ir a mi antiguo espacio de trabajo compartido para recoger algunos archivos que había dejado en mi taquilla. Pensé que estaría a salvo. Estaba al otro lado de la ciudad, y no sabían el código para entrar. Me equivoqué. Al salir del edificio, una figura familiar salió de detrás de una furgoneta aparcada. Era mamá. Tenía un aspecto terrible. Su pelo estaba sucio, sus ojos enrojecidos. No llevaba su habitual disfraz de viuda afligida. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta vieja. Parecía pequeña. Sofía, graznó. Me detuve, mi mano agarrando instintivamente mi bolso donde estaba la carpeta legal. ¿Cómo me has encontrado? Rastreé tu teléfono, dijo. Estamos en el mismo plan familiar, ¿recuerdas? Olvidaste desactivar el localizador. Maldije para mis adentros.
Había cancelado el pago, pero el servicio seguía activo hasta el final del ciclo de facturación. ¿Qué quieres, mamá? Por favor, dijo, dando un paso adelante. Ya no parecía enfadada. Parecía desesperada. Por favor, solo vuelve a casa. Las luces están apagadas. La comida en el refri se está echando a perder. Miguel se está desmoronando. Ayer tiró una silla por la ventana. Eso suena a asunto policial, dije, retrocediendo. Es tu hermano, gimió, las lágrimas finalmente desbordándose. Somos tu familia. No puedes simplemente desecharnos como si fuéramos basura. Cometimos un error con la tarjeta. Lo siento. La pagaré. Lo prometo. Solo firma la renovación. Podemos refinanciar más tarde. Solo salva la casa. Es la casa de tu padre. Estaba sacando la artillería pesada. Papá. Ya no es la casa de papá, dije, mi voz temblando ligeramente. Es una prisión. Sofía, por favor. Se acercó para agarrarme del brazo. Me aparté de un respingo. No. Abrí mi bolso y saqué la carpeta que Sara me había dado. Extraje un único documento, una copia de la solicitud de la tarjeta de crédito. Mira esto, dije, sosteniéndolo en alto. Se quedó helada. Esta es la solicitud. ¿Ves esa firma? Dice Sofía Clark. Pero mira la S. Tiene ese pequeño bucle en la parte superior. La forma en que tú la escribes, no yo. Saqué otro papel. Y esta es una declaración de un testigo. La dependienta de Sephora que recuerda a Isabel usando la tarjeta y presumiendo de que mamá se la había dado. Sara la encontró. Está dispuesta a testificar. El rostro de mamá se puso pálido. La pena se desvaneció, reemplazada por un miedo frío y duro. Nos investigaste, susurró. Me protegí, y corregí. Lo tengo todo, mamá. Tengo los registros bancarios, las firmas falsificadas, los años de transferencias. Si le doy esto a la policía, vas a la cárcel por fraude. Si se lo doy a Hacienda, vas a la cárcel por evasión de impuestos sobre el seguro de vida de papá que nunca declaraste. Su boca se abrió, y luego se cerró. Este es el trato, dije, mi voz endureciéndose hasta volverse a cero. Tienes una semana para desalojar la casa. Vas a aceptar venderla. Las ganancias pagarán la hipoteca, la tarjeta de crédito que robaste y el dinero que invertí en las reformas. Lo que quede, te lo puedes quedar. Pero si no estás de acuerdo, si intentas luchar contra mí, o si Isabel publica una mentira más sobre mí en Internet, entrego esta carpeta al fiscal del distrito. No puedes, respiró. Soy tu madre. Entonces deberías haberme tratado como a una hija, dije, en lugar de como a un cajero automático. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche, el de alquiler que había recogido esa mañana. No miré atrás, pero la oí gritar, un sonido crudo y primario de alguien que se da cuenta de que finalmente ha perdido el control. La fecha límite que le di expiraba el domingo. Pero conocía a Leticia. No se iría en silencio. Intentaría una última maniobra desesperada para recuperar el control. Simplemente no esperaba que lo hiciera en la fiesta del 50º cumpleaños de la tía Laura. Era sábado por la noche. Había dudado en ir, pero la tía Laura me había enviado un mensaje a principios de semana, sorprendentemente amable, pidiéndome que fuera. Es un hito importante, Sofía. Solo ven una hora. Sin dramas, lo prometo. En contra de mi buen juicio y del consejo de Sara, fui. Quería creer que la familia extendida no estaba completamente envenenada contra mí. Quería creer que todavía tenía un lugar en este clan. La fiesta era en un salón de banquetes alquilado. Serpentinas baratas, un disc jockey poniendo éxitos de los 80 y un buffet de pasta tibia. Cuando entré, la sala se quedó en calma. No en silencio, sino con ese murmullo ahogado y distintivo de la gente desviando su atención hacia el problema. Los vi en la mesa principal, mamá, Miguel e Isabel. Parecían unidos, incluso engreídos. Mamá llevaba un vestido nuevo. Miguel bebía una cerveza. Isabel le susurraba algo a un primo.
Mantuve la cabeza alta y caminé hacia la tía Laura para darle mi regalo. Sofía, sonrió Laura, pero era una sonrisa tensa. Me alegro mucho de que hayas venido. Feliz cumpleaños, tía Laura, dije, entregándole una pequeña caja. No puedo quedarme mucho tiempo. Oh, tonterías, dijo Laura, su agarre en mi brazo apretándose. Tienes que quedarte para los discursos. Tu madre quiere decir unas palabras. Se me encogió el estómago. Emboscada. Antes de que pudiera apartarme, la música del disc jockey se cortó. El micrófono chirrió. Leticia estaba de pie en la parte delantera de la sala, golpeando el micrófono. Si pudiera tener la atención de todos, sonrió. La sala se quedó en silencio. Parecía radiante, el acto de viuda afligida reemplazado por la matriarca benevolente. Solo quería agradecer a mi querida hermana Laura por ser una roca, comenzó mamá. La familia lo es todo, ¿no es así? Es lo único que importa. Murmullos de acuerdo. Por eso, continuó, sus ojos clavados en mí a través de la sala, me rompe el corazón cuando la familia se pierde. Como muchos de vosotros sabéis, mi hija Sofía ha estado pasando por una difícil crisis de salud mental últimamente. La sala jadeó. Sentí que se me helaba la sangre. Ha estado confundida, continuó mamá, su voz temblando con falsa emoción. Ha estado diciendo cosas terribles y falsas. Nos ha abandonado, pero la perdonamos. De hecho, tengo una sorpresa. He hablado con el banco y con la familia, y hemos decidido hacer una especie de intervención. Sofía, cariño, sube aquí. Me hizo un gesto, todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. Tenemos los papeles aquí mismo, dijo mamá, sosteniendo un sobremanila, para firmar la cesión de la casa a un fideicomiso para que podamos administrar tus finanzas por ti hasta que te recuperes. Es por tu propio bien, cariño. Solo ven a firmar, y podrás volver a casa. Fue una jugada maestra. Presentar mi independencia como locura. Presentar mis límites financieros como un síntoma de una crisis. Forzarme a ceder mis derechos frente a 50 testigos bajo el pretexto de ayuda. Miré alrededor de la sala. Vi lástima en los ojos de mi primo. Vi juicio en los ojos de mi tío. Todos se lo tragaron. Todos creyeron la narrativa de Leticia porque era más fácil que creer la verdad. Sentí que un fuego se encendía en mi pecho. No ira, claridad. Caminé hacia el frente. La sala estaba en completo silencio. Me acerqué al soporte del micrófono justo al lado de mamá. Ella sonrió triunfante, ofreciéndome un bolígrafo. Solo firma aquí, cariño, susurró fuera del micrófono. No montes una escena. Tomé el micrófono en lugar del bolígrafo. No voy a firmar nada, dije. Mi voz retumbó a través de los altavoces, firme y fuerte. Sofía, no lo hagas, comenzó mamá, intentando coger el micrófono. Retrocedí. No estoy teniendo una crisis nerviosa, mamá. Estoy teniendo un despertar financiero. Metí la mano en mi bolso. No tenía la carpeta legal completa, pero tenía el único documento que importaba. El que había guardado en mi teléfono e impreso por si acaso. Les dijisteis a todos que estaba loca, dije a la sala. Les dijisteis que os abandoné, pero no les dijisteis por qué. Sostuve el papel en alto. Esto es un estado de cuenta de tarjeta de crédito, anuncié, de una tarjeta abierta a mi nombre sin mi conocimiento hace 3 años por mi madre. Está mintiendo, gritó Miguel desde la mesa, levantándose. No se ha tomado la medicación. No tomo medicación, Miguel, respondí de un disparo. Pero tú estás en mi seguro de coche. O lo estabas, hasta que lo cancelé ayer. Me volví hacia la multitud. Esta tarjeta tiene una deuda de casi 100.000 pesos. Cargos por apuestas en línea, alcohol, maquillaje de alta gama, todo enviado a casa de mi madre. Todo firmado por ella o por Isabel. Eso no es verdad, chilló Isabel. Tengo la declaración jurada de la dependienta de Sephora, Isabel, le grité por encima. Tengo las direcciones IP de los casinos en línea. Está todo aquí. Dejé caer los papeles sobre la mesa frente a la tía Laura. Léelo, Laura, la desafié. Lee las fechas.
Lee las firmas. Y luego dime que soy yo la que necesita una tutela. Laura miró los papeles. Miró a mamá. El rostro de mamá había pasado de triunfante a gris ceniza. Parecía un animal acorralado. Leticia, preguntó Laura, su voz temblando. ¿Es esto verdad? Se lo está inventando, siseó mamá. Se le olvidó. No falsifiqué el aviso de desalojo que el banco os envió hoy, dije en voz baja. Ese fue el último clavo. La sala se quedó fría. ¿Desalojo?, preguntó Miguel, su voz débil. ¿Qué desalojo? La renovación de la hipoteca fracasó, dije, mirando directamente a mi hermano. ¿Por qué me negué a firmarla? Porque me niego a dejar que me desangréis durante otros 5 años. El banco reclamó el préstamo. Tenéis 30 días para largaros. Miguel se volvió hacia mamá. Dijiste que lo habías arreglado. Dijiste que habías hablado con el señor Hernández. Yo iba a hacerlo, tartamudeó mamá. Si ella solo firmaba el fideicomiso. Ibas a usar mi dinero para arreglar tu desastre una última vez, dije. Pero el pozo está seco, mamá. Miré a la multitud. Siento arruinar la fiesta, tía Laura, pero he terminado de ser el chivo expiatorio. He terminado de ser el banco. Y he terminado de ser la hija de la que todos os reís. Dejé caer el micrófono. No hizo un sonido genial. Simplemente golpeó sordamente contra la alfombra. Pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Salí. Esta vez, nadie intentó detenerme. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. La tía Laura leyó los papeles. Luego llamó a las otras tías. El tribunal familiar que normalmente me juzgaba dirigió su mirada a Leticia. Ante la evidencia contundente de fraude y la inminente ejecución hipotecaria, el apoyo familiar se evaporó de la noche a la mañana. Sin mis ingresos y con la familia extendida negándose a rescatarlos, el castillo de naipes se derrumbó. Leticia intentó luchar contra el desalojo, pero Sara, mi abogada, fue implacable. Les ofrecimos un trato, no presentaría cargos penales por el robo de identidad si aceptaban una venta rápida de la casa y me liberaban de toda responsabilidad. Firmaron. No tenían otra opción. La casa se vendió 2 meses después. Después de que el banco se llevara su parte y se saldaran las deudas incluida la tarjeta de crédito fraudulenta, que se pagó con la parte de mamá del capital, no quedó casi nada. Mamá se mudó a un pequeño apartamento de un dormitorio en una mala zona de la ciudad. Isabel tuvo que conseguir un trabajo en un centro de llamadas para ayudar a pagar el alquiler. Miguel, despojado de sus delirios de emprendedor y de mi camioneta, se vio obligado a mudarse con un amigo, durmiendo en un sofá. En cuanto a mí, estaba sentada en mi nuevo apartamento, un loft en la Condesa con ladrillo visto y enormes ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. Era mío. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre. Los muebles eran míos. El silencio era mío. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. Miguel, oye. Sé que las cosas están raras, pero tengo esta nueva idea de negocio. Solo necesito como 10.000 pesos para los costos iniciales. Prometo que te los devolveré el doble. Me quedé mirando la pantalla. Hace un año, se los habría enviado. Habría suspirado, me habría quejado y se los habría enviado, esperando que me comprara una semana de paz. Ahora, simplemente me reí. Una risa real y genuina que brotó de mi pecho. No respondí. Tampoco lo bloqueé. Simplemente borré la conversación. Caminé hacia la encimera de la cocina. Allí, sobre un soporte, había un pastel, un pequeño pastel de ganache de chocolate que me había comprado para celebrar la consecución de un nuevo cliente muy importante. A su lado había una tarjeta que me había escrito a mí misma. Para Sofía, decía. No solo lo intentaste. ¿Ganaste? Encendí la vela. Pedí un deseo, y la soplé.